11 de mayo de 1981, hace exactamente 45 años, se iba uno de los grandes íconos de la música, de la historia de la música. Bueno, su imagen dice todo, su esencia, su voz, su mensaje, el salir de una de las islas más pobres del mundo, llevar ese mensaje a todo el universo y que el reggae se universalice. No fue el único, pero fue el más importante exponente del reggae que justamente puso este clásico ritmo jamaiquino en boca de todo el mundo. Fue Robert Nesta Marley, Bob Marley, el grandísimo Bob, que un día como hoy nos dejaba, un 11 de mayo de 1981, acá está bueno también la remera, personaje clave que no necesita mucha presentación, mucha labia para hablar de él, mucho speech, mucho discurso, porque su obra justamente habla por sí misma. Los grandes artistas logran eso, que su obra hable por ellos. Se me viene a la cabeza The Clash, Sex Pistols, Ramones, Beatles, Stones, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Little Richard, Depeche Mode, bueno, un montón de grandes bandas, de Cure, que su obra habla por ellos y es lo mejor que le puede pasar a un artista, y justamente Bob Marley lo es, y es uno de los, como decía, artistas más importantes de la historia de la música, que también, repito palabras que dije, obviamente, puso en el centro, en el foco de la atención mundial a Jamaica. Como por ejemplo el grunge puso a Seattle, los Beatles o la llamada música beat a Liverpool, como no sé, la movida Manchester puso justamente a Manchester en el centro de todo. Bueno, Bob Marley logró eso. Se fue, 36 años tenía nada más, había nacido en febrero de 1945 en Nine Miles, en Jamaica, mestizo, que tuvo que también lidiar con eso, que era raro en Jamaica un mestizo que fue víctima de bullying antes de que se le pusiera ese nombre universal, bullying, y que de muy chico se acercó a la música y supo que la música era su verdadera pasión, su verdadera razón de ser. El fútbol también, hay muchas imágenes de Bob jugando al fútbol. Hay una remera muy hermosa que vi de Bob ahí con ese gorro típico rasta, jugando a la pelota, con una remera que dice Team TM, que es una gaseosa que no sé si fue popular, pero de chico yo recuerdo en la Argentina que se tomaba la Team, que era verde, era como una especie de Sprite, de 7-Up, pero Team, no sé de qué marca era, y como decía, no es TEAM, como Team equipo, sino TM. Bueno, hay varias imágenes de Bob jugando, era un apasionado del fútbol, y justamente el fútbol, no el fútbol específicamente, no es que culpa del fútbol partió físicamente Bob Marley, pero en 1976, jugando, como decimos en la Argentina, un picadito entre amigos, un fulbito también, como decimos, se lastimó el dedo del pie, el dedo gordo del pie, eso quise decir, el dedo gordo del pie, y eso le generó justamente un problema, dolores obviamente, que con el tiempo fue acrecentándose, y luego se le descubrió más tarde un melanoma maligno, un tipo de cáncer que, le aconsejaron amputar ese pie, ese dedo gordo del pie, como decía,
Bob se resistió rotundamente porque iba contra las creencias o contra sus creencias Rastafari, que no había que introducir ni sacar nada del cuerpo, y bueno, lidió prácticamente 5 años con estos dolores crónicos, este cáncer que lamentablemente se acrecentó, se agravó y falleció un día como hoy, un 11 de mayo de 1981, en el Cedars Lebanon Hospital en Miami. Estaba regresando de Alemania y bueno, tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia, la aeronave en donde estaba viajando Bob, y se le internó de urgencia y lamentablemente no resistió, no pudo seguir. Su cuerpo dijo basta, pero queda el legado de este gran artista que fue un verdadero profeta. Además, yo recuerdo mucho la conexión que tenía con el punk. Bueno, yo, para quienes no lo saben, soy un fanático del punk, fundamentalmente del punk de los 70 y de principios de los 80. Y Bob Marley llega primero con el reggae a la comunidad punk. Era marginado por el rock tradicional. Él decía que su música era considerada como algo de segundo nivel, como un paria, y que encontró su nicho, su lugar con los punks. Los punks fueron los que aceptaron el reggae, de hecho, uno escucha, no sé, bueno, The Clash tiene muchos temas embuidos o influidos por el reggae. John Lydon era un fanático, es un fanático del reggae. Y justamente la movida punk es la que le abrió las puertas al reggae. Después sí, obviamente explota, el reggae se convierte en el epicentro, en un momento es el epicentro del rock universal. Por ejemplo, Eric Clapton grabando I Shot the Sheriff es como un certificado de, no sé si es el término adecuado, pero de ingreso a las grandes lides de la música, al mainstream. Pero quienes le abrieron las puertas al reggae, que siempre Bob Marley lo rescató, fue el punk. De hecho, en Party Reggae Punk, creo que así se llama la canción, Reggae Party Punk, se me hace como un embrollo, pero viene por ese lado. Bob Marley va nombrando bandas punks, los nombra a los Damned, por ejemplo, a The Clash, y esta sintonía que había, Don't Let's también es otro nexo entre el reggae y el punk. Y bueno, hablar de Bob Marley es hablar de grandes clásicos. Bueno, este Natural Mystic, creo que ayer se cumplieron 28 años que salió, algo así, algo por el estilo, este compilado muy bueno, Bob Marley junto a los Wailers, obviamente. Hay una canción que a mí me encanta, que es Iron Lion Zion y Trenchtown Rock, que es un temazo, No Woman No Cry, Redemption Song, que tiene muchas versiones, desde Luca Prodan, Ataque, por ejemplo, han versionado este gran tema, Get Up, Stand Up, hay muchos, One Love, bueno, hay muchas canciones de Bob Marley que se han convertido en himnos y que no han dejado de sonar nunca. De hecho, muchos, entre los que me incluyo, también por una cuestión etaria, lo conocimos a Bob Marley cuando ya era una leyenda, porque en 1981, el 11 de mayo, el día que Bob se iba, como dicen algunos de gira, yo tenía 8 años, no tenía idea quién era Bob Marley, lo entré a conocer más a fines de los 80. ¡Qué loco! En diciembre de 1980 se nos iba, por este desquiciado Mark David Chapman, este sujeto aborrecible, se iba John Lennon. Un día antes, Darby Crash, que yo lo recuerdo mucho, el cantante de The Germs, que para mí también es una banda muy importante en la escena hardcore punk y una de las bandas seminales del hardcore, no me quiero olvidar. Eso fue en 7-8 de diciembre de 1980, Darby Crash, John Lennon. Y el 11 de mayo, 5 meses después, se va Bob Marley. O sea, se van, en el caso de Lennon y Marley, dos referentes fundamentales en la historia de la música, que dejaron
un legado inconmensurable. Está muy buena también la película Bob Marley, The Legend, creo que es La Leyenda, del año 2024. Es muy buena, fue avalada por la familia, obviamente, por Rita Marley y los hijos de Bob. Kingsley Ben-Adir es el actor que protagoniza o que personifica, mejor dicho, a Bob Marley. Es muy interesante porque va contando de alguna manera la historia, intercalando la niñez, la dura niñez de Bob Marley, que vivió en la extrema pobreza, y cómo se va convirtiendo de a poco en ese ícono y en ese representante absoluto de la cultura y la religión Rastafari. Él es el responsable del himno de Zimbabue, de la nueva República de Zimbabue, a fines de los 70. También fue como un elemento, no es elemento, una herramienta fundamental para la unificación de Jamaica. Bueno, obviamente los políticos en ese momento querían tenerlo porque era como la carta ganadora, pero Bob nunca se mezcló. De hecho fue a dar un recital, pero el recital era por la unidad, sin ningún tipo de bandería política, eso quería decir. Y como decía, es un personaje que ya desde la iconografía, ya ver la imagen de Bob Marley, esta imagen, esta, qué sé yo, esta sonriendo, todas las imágenes, bueno, las rastas se hicieron populares gracias a Bob Marley. Si vos tenés rastas y no sabés de dónde viene de la cultura Rastafari, tiene todo un sentido religioso, no es estético, no es para quedar bien, para quedar cool, no, tiene todo un sentido estético también. Bueno, ahí con la campera o la camisa de jean, el pantalón de jean, esa sonrisa de Bob Marley tan característica que, como decía, es un verdadero ícono de la cultura popular. Recomiendo este libro, Jamaica no existe, en busca del poder del reggae. Es muy interesante cómo Daniel Flores, periodista, músico, él fue responsable editorial de la revista Rolling Stone, sacó un libro que lo tengo por acá, me voy a salir de cámara y me importa todo un pepino, que se llama Remeras de Rock, que es muy, muy bueno, ya lo recomendé en algunos videos. Muy buen libro, que son crónicas de Daniel Flores, que recomiendo mucho. Y también acá Daniel Flores, ya que estamos con ritmos jamaiquinos, el antecesor del reggae, el ska, él es el responsable de la manera correcta de gritar de Piloto de Tormenta, ediciones Piloto de Tormenta. Este libro es buenísimo. Si vos querés conocer la historia del ska, en este caso el ska, el ritmo que predecesora al reggae, este libro es fundamental. La historia, vuelvo a aclarar, del ska en la Argentina están los Cadillacs, los Intocables, los Gordos Olímpicos, todas las bandas que fueron fundamentales. Bueno, Satélite Kingston aparece también. Es un libro que justamente recopila la historia del ska en la Argentina. Bueno, Daniel Flores, el responsable de este libro, es justamente, y valga la redundancia, el responsable, pero este material es muy bueno, de Gourmet Musical Ediciones, que va contando cómo se va gestando este caldo de cultivo del reggae en Jamaica. Muy bueno, me encantan los colores bien, como dicen los españoles, jamaicanos. Pero bueno, hoy es una fecha no triste, sí triste en el sentido de que se fue un ícono, pero una fecha para celebrar y para recordar el legado de Robert Nesta Marley, que es inconmensurable, que como decía al principio del video no necesita muchas palabras. Yo por ahí me voy, no sé si por las ramas, pero me gusta hablar de estos artistas que a mí me han marcado, que han dejado una huella, y además en el caso de Marley, como lo dije también en un momento del video, la conexión que tiene con el punk es fundamental, sus palabras que hacen que, bueno, uno lo quiera más. Está bien, puede sonar muy egoísta lo que digo, pero por lo menos así lo veo yo, como decía un periodista deportivo de Argentina, que se llamaba como yo, Guillermo, pero de apellido Nimo. Bueno, ahora espero tus comentarios.
¿Cómo lo conociste a Bob Marley? Si ya sos grande, lo que no significa que seas viejo, obviamente, o vieja, me gustaría que me comentes cómo te llegó esa noticia de la partida de Bob Marley, qué significó y cómo llega a tu vida, a partir de qué canción. A mí particularmente me llegan primero por las remeras. Yo veía las remeras de este señor con las rastas, que no sabía que se le decía rasta a ese peinado, y no entendía nada. Y bueno, y a partir de ahí me generó el bichito de saber un poco más y me fui metiendo en las canciones. Creo que la primera canción que escuché de Bob Marley es No Woman No Cry. O sea, no es, tal vez uno me va a decir, uy, de las más conocidas, y sí, era la que más sonaba, Get Up, Stand Up, y después, bueno, uno se va empapando más. Pero espero sus comentarios, espero sus me gusta, por favor, que no decaigan los me gusta, y espero también las suscripciones, que no decaigan, que venimos bien, gratis, no cuesta un centavo y ayudan muchísimo a este canal, humilde canal que solamente trata de, más que recrear no, recordar fechas para mí importantes en la historia del rock universal, del rock argentino, del rock latinoamericano, del rock español, del rock en todas sus vertientes, y fundamentalmente, ahí sí, me pongo un poco egoísta, son artistas que a mí me encantan. Por eso van a encontrar de todo, qué sé yo, desde Johnny Cash hasta Napalm Death, porque me gusta todo, Erasure, ABBA, ¿por qué no? Depeche Mode, mucho de Clash, Sex Pistols, Ramones, Siouxsie, The Cure, y artistas argentinos obviamente. Hoy es el turno, hoy nos vamos a Jamaica, nos vamos a recordar al gran Robert Nesta Marley, que un día como hoy se nos iba físicamente, comenzaba la gran leyenda, un 11 de mayo de 1981. Viva Robert Nesta Marley, el grandísimo Bob Marley.